Conforme lo vaya encontrando, amén, pues se va poniendo de pie para que me vaya acompañando en la lectura, amén, esta mañana y podamos escuchar la palabra del Señor, amén. Dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabtaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Oremos. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu presencia, Señor, porque un día más estamos aquí, Señor. Ahora hemos llegado, Señor, a la exposición de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Este es un día, Señor, donde clamamos, Señor, por tu presencia, donde clamamos porque seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo estorbo, Padre, que en esta mañana se quiera, Señor, venir a interponer, Señor, para que tu palabra sea dada, Señor. En el nombre de Jesús se ha reprendido todo aquello que no viene de ti, Señor, y que haya libertad, Señor, en tu pueblo para escuchar tu palabra, y haya libertad también para hablar tu palabra, y que el Espíritu de Dios se mueva tocando cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, en esta hermosa mañana, amén. Y vamos a tomar ahí nuestro lugar, hermano, acomódese, amén. Tome por ahí su Biblia, téngalo por ahí a un ladito, amén. Si tiene algo que anotar, si va a hacer algo, pues hágalo, amén, en esta mañana. Y yo quiero darle gracias a Dios, amén, porque pues toda esta semana, hermanos, fue de bendición. Amén. Quiero darle gracias a Dios por el día miércoles que estuvimos aquí en la oración, hermanos. Amén. Es todo un reto, amén, para las hermanas que venimos, pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y podemos sentir libertad, podemos sentir, amén, que Dios está obrando en nuestras vidas y le damos gracias a Dios por ello. También le doy gracias a Dios, hermanos, porque estaba yo ahí en mi casa, amén, y de repente llegó Tamar y me dijo, mira, mamá, te mandan todo esto, amén. Ahí llegaron unas bendiciones y yo me sentí tan honrada, hermanos, de verdad que sentí que Dios me enviaba eso, amén. Yo sé que no fue mi hermana que me los mandaba, amén, que ella fue ese vaso, pero yo sentí como que Dios me decía, te envío un regalo, hija, amén. Y lo recibí y lo abracé, amén, y lo veía y decía, Señor, gracias por tus bendiciones, amén. También, hermanos, porque el día de ayer estuvimos aquí las damas, amén, estuvimos aquí en un tiempo, amén, aquí las jóvenes nos consintieron, amén, y es bien bonito, hermanos, amén, porque las damas siempre somos las que andamos sirviendo, ¿verdad? Servimos los platos y que lavamos la ropa y andamos para acá y andamos para allá, pero el día de ayer, hermanas, estuvo bien bonito, amén, nos atendieron, nos dieron nuestra fruta, nuestro té, amén, y fue un día especial, amén. Y por todo ello, hermano, no soy muy de tomar el lugar para dar gracias, pero esta mañana quiero darle gracias al Señor, amén, porque Él es bueno, Él cada semana, amén, cada día, cada tiempo nos demuestra su fidelidad, su misericordia y su bondad para nosotros, amén. Doy la bienvenida a todos los que estén, amén, en esta mañana acompañándonos. Por aquí veo a Leti, amén. Hola, Leti, ¿cómo le decimos, iglesia? Que Dios le bendiga, amén. Me da mucho gusto, hermanos, de recibir a Leti, amén. A Leti yo la conocí, pues así, amén, chiquita, era mi alumnita. Y le doy gracias a Dios, amén, su esposo, amén, que está aquí con ella.
Muchas gracias, amén, por venir aquí. Siéntanse cobijados y bienvenidos en esta mañana, amén. Muy bien, hermanos. Estamos aquí, hermanos, con la serie de Nehemías, amén, y el día de hoy vamos a entrar de lleno al capítulo 8, amén, vamos a estar ahí en el capítulo 8 y vamos a hablar acerca de el avivamiento que Dios trae a través de su palabra. Dígale al que está a un lado de usted: avivados por su palabra. Más fuerte, hermanos: avivados por su palabra, amén. Dios quiere una iglesia, amén, que esté avivada por su palabra, amén, por la palabra de Dios, por la Biblia, amén, por todo lo que está escrito en ella, amén. Ya hemos visto, hermanos, pues ya no todos estamos en lo mismo, amén, en esta serie. Ya vimos cómo Nehemías, amén, sintió en su corazón, se levantó, oró, ayunó, Dios le dio cartas abiertas, pudo llegar hasta la ciudad de Jerusalén, amén, llegó ahí, tuvo oposición, como todos sabemos, amén. Tuvo por ahí a Sanbalat, a Tobías, amén, que se opusieron, pero él dijo: un hombre como yo ha de huir, amén. Se levantó y vimos que él, un muro, amén, un pueblo que estuvo en oprobio por tantos años, se logró en 52 días, si mal no recuerdo, levantar los muros, amén. Ahí estamos, amén. Un pueblo que logró en 52 días, mi amado hermano, levantar algo que por años estuvo derribado. Algo que por demasiado tiempo, amén, había estado ahí como recordatorio, diciéndole al pueblo: están derrotados, están en oprobio, están en mal. Pero en 52 días, un pueblo que se unió, amén, al propósito de Dios, pudo edificar los muros de Jerusalén, amén. Y ahí es donde estamos, hermano, ahí nos quedamos. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 8, donde Dios habla, amén, al pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén, amén, porque Jerusalén había sufrido, amén, un proceso, habían pasado por un proceso, hermanos, largo, y estaban en el momento donde con sus propios ojos habían mirado donde lo derribado había sido levantado. Amén. Con sus propios ojos habían mirado cómo Dios había levantado lo que había estado derribado por muchos años, amén. Pero Dios aún no terminaba con ellos, amén. Dios aún no terminaba con ellos, amén. Por ejemplo, hoy en nuestra iglesia, ayer salíamos, amén, y wow, veíamos cómo habían levantado otra carrera, amén, de blogs, y veíamos el baño y decíamos: wow, ha habido un cambio, amén. A la primera vez que nosotros llegamos a esta iglesia, amén, wow, hemos crecido, ha habido muchas cosas nuevas, hay cosas diferentes, hay logros, pero sabemos, hermano, que Dios no ha terminado con nosotros, amén. Hemos logrado muchas cosas, amén. Hemos logrado vender carnitas, amén, la semana pasada, un éxito, amén, y fue bueno. Pero sabe que nos gloriamos en eso y alabamos a Dios, pero sabemos que Dios no ha terminado con nosotros. Amén. Aún Dios tiene más por entregarnos, aún Dios tiene más, amén, que poner en nuestras manos que lo que ya hemos visto con nuestros propios ojos. Amén. Y Dios quería seguir trabajando con su pueblo, amén, porque aunque había una reconstrucción material dentro del corazón de Israel, había mucho aún por hacer. Había dentro, amén, de los pensamientos, de la mente de ese pueblo, mucho que Dios aún quería remover, aún quería, amén, seguir trabajando en ellos. El propósito de Dios, hermanos, aún no se había cumplido, amén. Aún había más por hacer en ellos, amén. Después de que se levantó el muro, el capítulo 7, no quiero que se pierdan y digan: ay, en el capítulo 7, ¿qué pasó? Bueno, en el capítulo 7 hubo una designación de gobernantes
Porque juntamente con todo eso que sucedió, amén, que recibió el pueblo, de ver cosas, amén, materiales, palpables dentro, amén, de las mejoras que estaban viviendo, también se vino, amén, una organización, una administración. Nehemías empezó a delegar líderes, empezó a establecer gobernantes, y el pueblo empezó, amén, en una etapa nueva de una organización diferente y buena. Amén. Toda una reforma, hermano, viene en todas las áreas. Cuando Dios obra en nuestras vidas, hermano, no solamente va a obrar algo, amén, en tu vida. Él viene levantando todo, amén. Él viene afirmando todo en tu vida, como lo hizo en el pueblo de Israel. Habían sido un pueblo cautivo, pero ahora eran un pueblo organizado, amén, un pueblo bendecido. Y también tuvieron un censo, amén, ellos tuvieron un censo, y en total de todo el pueblo, del pueblo eran 42,360 personas, amén. O sea, era una cantidad fuerte, hermano, una cantidad fuerte para un pueblo que había sido cautivo, que venía de Babilonia. Era un número muy significativo, amén, que Dios había permitido que ellos regresaran a su lugar para reedificar y para Dios volver a trabajar en sus corazones, amén. El pueblo llegó, amén, y hicieron todo eso, hermanos, pero luego vemos ahí en el capítulo 8, amén, que ellos se reunieron porque no se conformaron solamente con esto, sino que dijeron: vamos a leer la ley de Dios. Amén. No solamente se conformaron con lo que miraban sus ojos, sino que en su corazón había un deseo y había un anhelo, amén, por entrar en comunión con ese Dios que hacía tantos años que habían dejado de lado. Había un anhelo, amén, en su corazón por volver a estar en la presencia de aquel Dios que habían oído, que hacía milagros, que los había sacado de Egipto. Su corazón aún palpitaba por aquellos milagros que habían escuchado. Se reunieron, hermano, y ellos cuando se reunieron fueron un pueblo receptivo totalmente a la palabra. Amén. Vamos a ver algunos elementos que lograron hacer que este pueblo obtuviera un avivamiento especial en sus vidas a través de la palabra. Amén. Ellos ya estaban listos, amén. Ya habían pasado por muchas cosas y ahora estaban, amén, volviéndose a Dios a través de todo el proceso que habían vivido. Ahora decían: Dios, queremos de ti. Dios, ahora queremos más de ti. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos se reunieron como un solo hombre. Wow. Hay algunas otras menciones en la Biblia, amén, donde se dice que el pueblo de Israel se reunía como un solo hombre. Es un modismo, amén, que ellos utilizaban. Pero al decir que se reunían como un solo hombre, amén, quería decir que ellos lo estaban haciendo, amén, todos en unidad. Un solo hombre, amén. ¿Qué eran los elementos, amén, que hicieron que ellos se reunieron como un solo hombre? Dice la Biblia, hermanos, que todos ellos se reunieron, amén, estaban unidos y dice que ellos quisieron escuchar la ley de Dios. Todos estos elementos hicieron que ellos fueran unos buenos receptores de la palabra de Dios. Estaban en unidad. Estaban reconociendo, amén, la ley de Dios. Estaban reconociendo que ellos tenían que hacer algo para que Dios viniera sobre ellos. Queremos volvernos a Dios. Estamos interesados en lo que Dios está diciendo que quiere que hagamos. Amén.
Otro elemento más es que dice la Biblia que se reunieron todos los que podían entender. ¿Sabe, hermano, que a veces estamos aquí en la iglesia y decimos, no, pues la hermana Mina, no, ella me está entendiendo, no, es que ella es la sierva, ¿verdad? Raudel, el líder de la célula, no, él está en la palabra. Y a lo mejor nos olvidamos del joven, del niño, del nuevo que está llegando, amén. Pero ¿sabe qué? Si tú estás aquí sentado, es porque Dios quiere hablar a tu vida. Y no importa la edad que tú tengas, no importa de quién seas hijo, de quién seas nieto, Dios quiere hablar a tu vida. Amén. Ellos se reunieron, todos los que podían entender el concepto, hermano, judío de lo que era el pecado. Aquí era claro. Tú puedes entender, entonces tú ya sabes lo que es el pecado. Ay, pero yo tengo 15 años. Sí, pero entonces tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe que yo al menos yo hago eso, amén. O sea, yo como que digo, ay, no, pues que me escuche, ¿me lo pones, por favor? Que me escuchen los líderes, ¿verdad? Que me escuchen los señores, las señoras, amén, los que ya tienen una relación con Dios. Pero aquí este pueblo tenía ese elemento. Vamos a reunirnos todos los que pueden entender. ¿Cuántos podemos entender en esta mañana la palabra de Dios? Amén. Nosotros formamos parte, amén, de eso. La tradición judía, amén, es que a los 13 años, hermanos, ellos catalogaban como decir, no, pues este niño ya entiende. A los 13 años, amén. A los 13 años ellos, de hecho, tienen una fiesta, amén, las niñas y los niños, no recuerdo el nombre, amén. Pero ellos tienen ese momento cuando ellos dicen, bueno, tú ya conociste la ley de Dios, amén. Ellos les enseñan la ley, la palabra, amén. Luego les hacen su ceremonia y les dicen, ahora tú eres responsable de lo que Dios te ha hablado, del Dios que tú has conocido. ¿A partir de cuándo? 13 años, mi amado. Entonces, los niños que andan aquí, hermano, no crea que andan flotando, ¿verdad? A veces pensamos eso, andan flotando en su mundo los jóvenes. ¡Ay, no! Ellos también pueden recibir. Y eso sabe que forma por parte importante de aquel avivamiento que vino a través de la palabra, que recibió un pueblo unido, reconociendo que necesitaban de Dios, tomando en cuenta, amén, a todos los que podían entender la palabra de Dios. Nadie flota en esta mañana, en este lugar. Tú estás recibiendo la palabra de Dios. Amén. Luego, hermano, continuando con el relato, amén, y viendo de una manera muy interesante lo que sucedió aquí en el libro de Nehemías, amén, donde la palabra de Dios, amén, trajo avivamiento, vida a un pueblo que necesitaba recibirla, amén. Ellos, hermanos, se reunieron absolutamente todos en una plaza. Si hubiera sido, amén, en el templo, nada más hubieran sido los hombres, probablemente. Pero lo hicieron en la plaza para que se reunieran todos absolutamente, del más pequeño al más grande. Se reunieron ahí y dice la Biblia que ahí Esdras, escriba y sacerdote, les empezó a leer la palabra de Dios. Amén. Y aquí, hermano, es donde empezamos, o se dice, que fue los principios de lo que ahora conocemos como una predicación. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él estaba en la parte alta, en un púlpito. Amén. De hecho, se habla de un púlpito. Ahí es donde empezamos. Y si usted dice, ay, ¿por qué predicamos? ¿Y por qué hay un púlpito? ¿Y por qué? Bueno, ahí está
aquí se empieza a predicar, tanto para la iglesia como para el pueblo judío. Aquí es donde inicia, amén, un nuevo ciclo, una nueva manera de aprender. Ellos estaban ahí y estaban atentos, así como están ahorita ustedes, hermano, esta mañana. Atentos, dice la Biblia que lo que leíamos al inicio, si usted puso atención, dice que ellos estaban atentos. Atentos, amén. No había nada que podía, amén, afectar la atención de ellos, amén, porque ellos estaban ahí queriendo escuchar. Ciertamente no había celulares, hermano. No había. No vamos a decir que sí había. No había. Pero podía pasar una mosca, podía pasar un perro, amén, podían acordarse que dejaron el maná, o no había maná tampoco, ¿verdad? Pero bueno, podían, amén, haberse recordado de algunas cosas. También tenían cosas que hacer, también tenían niños pequeños, también había bebés, también había trabajo, pero ellos dejaron de lado por recibir la palabra de Dios. Consejo del día: deja todo para escuchar la palabra de Dios. Amén. Yo veo que ahí, amén, ya nos pone un video, ¿verdad? Y ahí como que nos da una cátedra, ¿verdad? Para lograr convencernos que pongamos atención en la palabra. Y guarda el celular y bueno, amén, los pastores, los diáconos, a veces hacemos miles de cosas, amén, para que la iglesia pueda estar atenta a la palabra de Dios. Pero aquí un pueblo atento a escuchar, no solamente, amén, palabras huecas. Ellos querían escuchar a Dios, hermanos. En el corazón del pueblo había un anhelo por sentir la presencia de Dios, por voltear al cielo y saber qué era lo que Dios demandaba de ellos. No era un tiempo que ellos querían pasar para decir, somos rectos y perfectos. No, el Espíritu Santo estaba trabajando, hermano, en ellos. Era el Espíritu Santo que les hacía sentir, porque Él es el que trae convicción de pecados. Él es el que redarguye. Él es el que viene a tu vida y te dice, hey, necesitas ir a la iglesia. Oye, tú necesitas escuchar mi palabra. No es porque tú seas muy bueno, es porque Dios está sobre tu vida trabajando, diciéndote, hey, voltea hacia mí, voltea hacia mi palabra. Un pueblo atento que cuando recibía la palabra, dice la Biblia que Esdras bendijo a Jehová y ellos decían, amén, amén. Y alzaban sus manos recibiendo la palabra. ¿Tú crees que ellos decían, amén, amén? No, hermano. Imagínate el gozo, o sea, ellos estaban en pleno culto pentecostal. Amén, amén, amén. Así estaban, hermano. Amén. Yo recuerdo que alguna vez un maestro me dijo, estaban cantando el de Semana Santa que dice, le decían a Jesús, levántate maldito. Y él me dijo, ¿tú crees que ellos le dijeron, levántate maldito? No, le dijeron, levántate maldito. Y desde entonces yo cada vez que leo la Biblia le pongo el tono. Y yo sé, hermano, que ellos estaban en ese culto, hermano, amén. Estaban recibiendo la palabra, pero también ellos estaban siendo avivados y la estaban recibiendo. Amén. Qué hermosos esos servicios. Cuando el de la alabanza está aquí adorando y bendiciendo al Señor, amén. Y tú desde abajo estás diciendo gloria, gloria, santo, bendito es el Señor. Eso es el ideal. ¿Ves que aquí vemos los principios, amén, de una enseñanza?
de un pueblo que manifiesta que está recibiendo palabra de Dios y que su corazón está siendo tocado. No un pueblo que necesita ser convencido, amén, de que escuche. No, un pueblo que está presto con sus manos, con su boca para adorar al Señor. Ellos estaban, hermano, de esa manera, amén, alzando sus manos, adorando al Señor. Y aquí inicia, hermano, algo especial. Anteriormente no encontramos que ellos le pusieran sentido a la palabra. O sea, el pueblo de Israel se reunía en sus fiestas solemnes y se agarraban a leer, ¿verdad? O sea, vamos a leer Levítico y vamos a leerlo, amén. Pero aquí hay un ingrediente especial. Dice que ellos ponían sentido, amén, a lo que estaban leyendo, y que Nehemías y Esdras explicaban con claridad lo que se leía, lo que hacemos hoy en día en las predicaciones, amén. Entró un elemento nuevo. Ellos, hermanos, según la Nueva Traducción Viviente, ayudaban a comprender el pasaje al pueblo. Entonces empezaron no solamente a leer, sino a tratar de entender lo que Dios les estaba diciendo. Yo, cuando mi mamá estuvo internada, amén, en Torreón, había un hombre que se ponía, amén, ahí, bien evangelizado, el seguro de Torreón, ¿verdad? Y él nomás leía la palabra. Él se agarraba y era su manera de evangelizar, ¿verdad? O sea, él leía y leía y leía y leía. Y dice yo, bueno, pero también falta, ¿verdad? Que le diga a la gente, ¡hey! Cristo te ama. ¡Hey! Cristo puede sanarte. Oye, Dios puede resolver tu problema. Oye, Dios está presto para escucharte. Oh, qué diferencia cuando tú lo aplicas a tu vida. Qué diferencia cuando tú dices San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando tú entiendes y dices, bueno, de tal manera Dios me amó a mí. Dios me amó a mí, no sé quién es el mundo, amén, no los alcanzo a conocer a todos, pero ahí estoy yo, ahí me aplico yo. De tal manera me amó Dios que envió a su Hijo por amor a mí. Qué diferencia, hermano, cuando el pueblo empezó a poner sentido. Amén, la importancia de explicar la palabra de Dios, y también vemos la importancia de recibir la palabra de Dios. Un pueblo que adora, que bendice, que reconoce, que se humilla. Un pueblo atento a la palabra. Esto es lo primero que vemos en este avivamiento que vino en el libro de Nehemías. La segunda parte, hermano, de este avivamiento, amén, lo podemos ver ahí en ese capítulo, pero quiero hacer énfasis, hermanos, que todo avivamiento empieza por la palabra del Señor. Amén. Lea su Biblia y usted va a ver que en los momentos más poderosos, en los momentos más avivados de la iglesia y del pueblo de Dios, iniciaban en la palabra del Señor. Amén. ¿Se acuerda de Josías? Aquel rey que empezó a reinar, un rey, amén, que se reconoce como un rey de los buenos, como de esos reyes que obedecieron la palabra. Dice la Biblia que lo primero que él hizo fue decir, hey, tráiganse el libro de la ley. No dijo, bueno, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, vamos a comer, vamos a conocernos, amén, vamos a hacer, no. Primero, lo primero. Él mandó traer el libro, amén. Y ¿sabe qué? Que cuando él lo empezó a leer, dice la Biblia que él rasgó sus vestiduras.
porque él entendió al leer la palabra del Señor que estaban tan lejanos de hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Ese es un efecto que tiene que venir sobre nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios y ponemos sentido a lo que estamos leyendo, interpretamos lo que estamos leyendo, entonces nos damos cuenta qué tan lejanos podemos estar de Dios. Josías hizo esto. La iglesia primitiva, hermano, estaba apegado a la palabra del Señor. Leían la palabra, permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ahí permanecían. Ese era su alimento, ese era el fundamento de la iglesia. Una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Basada en dónde? En la palabra de Dios. ¿Quieres hablar de tiempos actuales? Vámonos con Martín Lutero. Un hombre, amén, que no tenía ni siquiera acceso a una Biblia, y cuando lo tuvo empezó a leer: el justo por la fe vivirá. Un hombre que Dios levantó, amén, con defectos como lo eran todos los que estaban en la Biblia, pero produjo un avivamiento tan grande que ahora tú y yo tenemos una Biblia en nuestra mano. Gloria a Dios. Todo avivamiento empieza con la palabra de Dios. No por lo que sintamos o lo que queramos o lo que nosotros creamos que es conforme lo que Dios dice. Entender la palabra de Dios, hermanos, es entender lo que Dios quiere y demanda de nosotros. No más. Tú puedes estar incluso, amén, palabras fuertes, tú puedes estar incluso en el instituto bíblico, leyendo teología, soteriología, lo que tú quieras, de lo más profundo que pueda haber. Pero si con todo ese conocimiento tú no entiendes lo que Dios demanda de ti, no te sirve de nada. No va a llegar un avivamiento. El avivamiento se produce en un corazón que anhela, que se abre y que entiende y que dice: oh Señor, necesito de ti y quiero vivir a tu manera y no a la mía. Principios de un avivamiento. Yo creo que es así. Yo pienso que es así. Sí, pero voltea la palabra. Voltea y lee lo que Dios quiere que tú hagas. En los últimos días, hermano, como iglesia, Dios nos ha estado confrontando. Amén. Y Dios nos ha dicho cómo son las cosas. Sigamos, hermano, ese consejo. Amén. Alineémonos con la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 119, amén, hay un texto que dice: cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Esas palabras que vienen de un corazón que está interesado en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda, amén, de su vida. Gloria a Dios, amén. ¿Qué efectos, amén, vienen sobre nosotros cuando nosotros recibimos la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos efectos? Y yo recordaba, hermano, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos nos hemos conocido esa parábola? Amén. Y ahí leemos, hermano, que Jesús, cuando la interpreta, dice que cuando la palabra no cae en buena tierra, es cuando aquel que la recibió no la entiende. ¿Notas la importancia de entender la palabra de Dios? ¿Por qué vino el enemigo y la arrebató?
porque no la entendió. Y si no la entendió, ¿cómo iba a producir un fruto? En cambio, miramos en el versículo 23 de Mateo 13, que aquel que recibe la palabra y la entiende, cae en buena tierra. Cuando no cae en buena tierra es que no la entendió. Vino el malo, quitó la semilla y se la llevó. Pero cuando cae en buena tierra es aquel que entiende y escucha la palabra de Dios. Abre tu corazón a esa palabra. Abre tu entendimiento para recibirla. A veces decimos, no, pues es que la está dando el hermano Juan. No, pues como que no me llega. Ah, no, pero es el hermano Valentín. No, gloria a Dios, recíbala. No, hermano. ¿Es palabra de quién? De Dios. Hay que recibirla, no importa, amén, el vaso, el puente, lo que Dios esté usando, es de Dios la palabra. Aquellos, amén, me gozaba, amén, porque dice que aquellos que la entienden y la escuchan, producen fruto a un 30, a un 60 y a un 100%. ¿Has visto esos hermanos llenos de Dios? Que tú los ves y dices, wow, gloria a Dios, yo quiero ser como Él, yo quiero tener ese ánimo, yo quiero tener esa pasión, yo quiero tener esa entrega, yo quiero vivir esa vida en santidad. Una semilla que produjo un 30, un 60 o aún un 100% en nuestras vidas. Según el fruto es lo que tú estás escuchando, recibiendo y entendiendo de la palabra de Dios. No necesitas decir nada. No necesitas decir, no, hermanos, yo recibo al 100% la palabra del Señor. No te preocupes porque lo digas. Como actúas, como hablas, tú vas diciendo cómo la estás recibiendo. Gloria a Dios, amén. El efecto debe tener de la palabra de Dios tiene sobre nosotros, amén, algo especial. Continuando con el relato, hermanos, ya para terminar, no falta mucho. Dice la Biblia, hermanos, que ellos escucharon la palabra y ellos lloraban. Lloraban, hermano. Yo me imagino la escena, hermanos, de verdad. Yo me la imagino. Un pueblo que, dicho sea de paso, por 6 horas estuvieron escuchando la palabra. Aquí pasan 40 minutos y me incomodo. Me incluyo también ahí, hermano. También estoy allá, también, yo entiendo. Amén. Pero ellos estuvieron por 6 horas, hermano, escuchando la palabra de Dios y no se cansaron. ¿Y sabe por qué no se cansaron, hermano? Porque Dios estaba con ellos. Porque el Espíritu Santo estaba hablando a sus vidas. Porque ellos estaban recibiendo, hermano, algo especial sobre ellos. Y dice la Biblia que ellos lloraban. Lloraban, hermano, lloraban. Lloraban al escuchar, hermano. ¿Qué era lo que escuchaban? El Pentateuco, amén. No dice la Biblia exactamente qué leían, pero a lo mejor ellos escuchaban y decían, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos decían, Señor, hemos tenido otros dioses. Por eso salimos de nuestro pueblo, porque no te reconocimos, porque teníamos otras cisternas rotas, dice la Biblia, porque cavamos y buscamos cisternas rotas, Señor. Y lloraban cuando leían y decían, oh, acuérdate del día de reposo. Oh Dios, no hemos tenido tiempo para ti. Nos hemos enfocado en nuestras riquezas, nos hemos enfocado en tener cosas, pero no nos hemos acordado de ti. Nos olvidamos de darte tiempo. Nos olvidamos de tu casa.
A lo mejor ellos leían, hermano, las bendiciones de Deuteronomio. ¿Usted las ha leído? Son preciosas, hermano. Y Dios dice: si tú me obedeces, tú vas a habitar en tierra que fluye leche y miel. Van a ser llenos tus graneros, amén, de mosto. Vas a ser bendecido en gran manera. Pero también leían las maldiciones y decían: si tú te olvidas de mí, yo también me voy a olvidar de ti. ¿Cómo no iban a llorar, hermano? ¿Cómo no iban a llorar si estaban recibiendo y estaban siendo confrontados, amén, con Dios y con lo que ellos habían vivido? Venían de ser cautivos, mi amado. Venían de ser vituperados, amén, de ser esclavos en una tierra extraña, separados de su familia, lejos de su tierra. Claro que iban a llorar, mi amado. Ellos, hermanos, lloraban. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo, en la palabra va a haber convicción y arrepentimiento en nuestras vidas. Ellos reconocían que le habían fallado a Dios. Luego Nehemías y Esdras les dicen: no lloren. O sea, después de que habían llorado mucho, ¿verdad? No se crean, ¿no? Cuando vieron que el pueblo lloraba, amén, ellos entendieron, hermano. Díganme, ¿quién no ha llorado con una predicación? Amén. Esas predicaciones que Dios te habla a ti y que tú dices: no, eso era para mí, ¿verdad? El miércoles yo platicaba con una hermana y me decía: no, esa predicación fue mía. Me dice esa hermana: no, esa Dios me la mandó. Ella no tenía duda, porque cuando Dios te habla, amén, tú sabes. Tú recibes, tu corazón, amén, es tocado, tu espíritu, amén, tus entrañas aún, dice la Biblia, amén, se conmueven cuando es Dios hablándote y diciéndote: vuélvete a mí, voltea a mirarme, acuérdate que aún soy tu Dios. Y ellos les decían, amén, los escribas, amén, Nehemías, Esdras, entre otros que estaban ahí, les decían: no lloren, no todo está perdido. Dele un aplauso al Señor. Amén. Dice: no lloren, no lloren. Sabemos de dónde venimos, pero dice: no lloren. Al contrario, celebren que Dios aún está obrando en nuestro pueblo. Celebren, vamos a hacer a una fiesta, amén. Vayan a sus casas, compartan comida, denle al que no tiene, adoren, póstrense delante del Señor. Y todo esto fue, hermano, ¿por qué? Porque aunque ellos habían pasado por un proceso, Dios aún estaba con ellos. Les dice el tan conocido texto: el gozo del Señor es tu fortaleza. Ciertamente por un tiempo fuiste cautivo. Ciertamente por un tiempo pasaste por tiempos, por momentos difíciles. Pero dice Dios: no llores, no te acuerdes más de aquello. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Y en qué radica ese gozo? En que Dios está aún contigo, en que Dios aún sigue tocando a tu puerta, en que Dios aún está en este altar para escuchar lo que tú quieras decirle, en que su oído, hermano, aún está abierto para recibir con amor tu oración. Ahí radica el gozo. No solamente lloremos y digamos: Dios, te hemos fallado, sino que el gozo de Dios sea nuestra fuerza, hermano, para levantarnos y saber que Dios aún
está con nosotros, que Dios aún está presto, que es tu tiempo, que es tu momento para volver al Señor y decirle: Dios, yo quiero vivir conforme lo que tú digas. Yo pienso de muchas maneras, Señor. Estoy un poco loco. Tengo pensamientos, tengo teorías, tengo filosofías, pero Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Porque yo quiero recibir tus bendiciones escritas en tu palabra. El pueblo tenía tanta hambre de la palabra, hermano, que ellos al día siguiente siguieron buscando ahí. Y dice que ellos encontraron que se habían olvidado, de entre muchas cosas, encontraron que se habían olvidado de celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Con esto cierro, amén. Un pueblo con hambre, hermano, de la palabra. Y vendrán tiempos, amén, donde tendremos mucha hambre. Donde vamos a querer, hermano, que alguien nos hable de Dios. Donde vamos a querer que alguien nos dé esperanza. Que alguien nos diga que Dios aún está con nosotros. Que no se ha cerrado, hermano, la puerta. Aprovechemos hoy, hermano, como este pueblo. Seamos entendidos. Ellos, hermano, encontraron esta fiesta. Y esta fiesta, hermano, la celebraban, hermano. Ellos cada 7 años, amén, o cada año, no recuerdo, amén. Y ellos, hermano, era la fiesta de las enramadas. También la llamaban de esta manera, donde 7 días, hermano, ellos se aislaban de todo. Hacían como casas de campaña, hermano, con ramas. Y tomaban ese tiempo, hermano, para adorar al Señor, para entregarse a su Dios. Y el propósito de esta fiesta, hermano, es que ellos recordaran que habían estado 40 años vagando en el desierto. Y Dios decía: para que ustedes recuerden cómo vivían antes, para que ustedes recuerden lo que es ser extranjero y peregrino, para que ustedes recuerden de dónde yo los traje aquí. Dios dice en esta mañana: acuérdate. Acuérdate cómo viniste a mis pies. Acuérdate. Venías destruida. Venías sin esperanza. Venías enfermo. Venías sucio. Pero yo te tomé y te limpié. Te cambié. Te puse ropa nueva. Puse anillo en tu dedo. Acuérdate, iglesia. Acuérdate de dónde te ha traído el Señor. Y así es como empieza un avivamiento. Cuando recordamos de dónde venimos y recordamos dónde Dios nos ha puesto. Ponte de pie en esta tarde, amén, y vamos a orar. Un recordatorio esta fiesta de lo que Dios había hecho en ellos. Y en esta mañana Dios te recuerda y te dice a través de su palabra de dónde Él te ha traído. Y te recuerda que debes recibir su palabra en convicción. Este pueblo, hermano, se transformó completamente en un pueblo comprometido, en un pueblo que sabía adorar, en un pueblo que se supo volver a Dios. Vamos a orar, amén, en esta tarde. El que quiera pasar al altar, amén, lo puede hacer.
Es tiempo de buscar al Señor, mis amados. Es tiempo de recibir lo que Dios nos está dando. Es tiempo de volvernos a Él, mi amado. Este es el tiempo. Israel pasó 40 años, hermano, lejos de Dios. Amén. En la cautividad. Pero Dios, amén, los volvió. Y dice en el Salmo 126, amén, que cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces las naciones dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dios nos ha sacado de cautividad. Así es que esta tarde demos gloria a su nombre.